Hola amigos, muy buenas tardes. Me encuentro en el Tim Hortons y esta tarde vamos a hacer la lectura de Memorias de Adriano, de la editorial Gandhi, la autora Marguerite Yourcenar. Mi vida, dice el emperador Adriano, había vuelto al orden, pero no así el imperio. El mundo que acababa de heredar semejaba a un hombre en la flor de la edad, robusto todavía, aunque mostrando a los ojos de un médico imperceptibles signos de desgaste, y que acabara de sufrir las convulsiones de una grave enfermedad. Las negociaciones se reanudaron abiertamente. Hice correr la voz en todas partes de que Trajano en persona me las había encomendado antes de morir. Suprimí de un trazo las conquistas peligrosas. No solo la Mesopotamia, donde no habríamos podido mantenernos, sino Armenia, demasiado excéntrica y lejana, que me limité a conservar en calidad de estado vasallo. 2 o 3 dificultades que hubieran prolongado por años una conferencia de paz si los principales interesados hubieran tenido interés en dilatarla, fueron allanadas gracias a la habilidad del comerciante Obramoas, que gozaba de la confianza de los sátrapas. Traté de infundir a aquellas negociaciones todo el ardor que otros reservan para el campo de batalla. Forcé la paz. La parte contraria la deseaba por lo menos tanto como yo mismo. Los partos solo pensaban en reabrir sus rutas comerciales entre la India y nosotros. Pocos meses después de la gran crisis, tuve la alegría de ver formarse otra vez a orillas del Oronte la hilera de las caravanas. Los oasis se repoblaban de mercaderes que comentaban las noticias a la luz de las hogueras y que cada mañana, al cargar sus mercaderías para transportarlas a países desconocidos, cargaban también cierto número de ideas, de palabras, de costumbres bien nuestras, que poco a poco se apoderarían del globo con mayor seguridad que las legiones en marcha. La circulación del oro, el paso de las ideas, tan sutil como el del aire vital en las arterias, el pulso de la tierra volvía a latir. La fiebre de la rebelión disminuía a su turno. En Egipto había alcanzado tal violencia que fue necesario reclutar con todo apuro milicias de campesinos a la espera de nuestros refuerzos. Encargué inmediatamente a mi camarada Marcio Turbo que restableciera el orden, cosa que hizo con prudente firmeza. Pero el orden en las calles apenas me bastaba. Quería, de ser posible, restaurarlo en los espíritus, o más bien hacerlo reinar en ellos por primera vez. Una visita de una semana a Pelucio se pasó en equilibrar la balanza entre los griegos y los judíos, eternos incompatibles. No vi nada de lo que hubiera deseado ver, ni las orillas del Nilo, ni el Museo de Alejandría, ni las estatuas de los templos. Apenas sí hallé la manera de consagrar una noche a las agradables orgías de Cánope. 6 interminables días se pasaron en la hirviente cuba del tribunal, protegido del calor de fuera por largas cortinas de varillas que restallaban al viento.
De noche, enormes mosquitos zumbaban en torno a las lámparas. Trataba yo de demostrar a los griegos que no siempre eran los más sabios y a los judíos que de ninguna manera eran los más puros. Las canciones satíricas con que esos helenos de baja ralea hostigaban a sus adversarios no eran menos estúpidas que las groseras imprecaciones de las juderías. Aquellas razas que vivían en contacto desde hacía siglos no habían tenido jamás la curiosidad de conocerse, ni la decencia de aceptarse. Los extenuados litigantes que se marchaban al final de la noche volvían a encontrarme al alba en mi sitial, ocupado en aventar el montón de basura de los falsos testimonios. Los cadáveres apuñalados que me traían como pruebas eran muchas veces los de los enfermos muertos en su cama o robados a los embalsamadores, pero cada hora de apaciguamiento era una victoria, precaria como todas. Cada arbitraje en una disputa representaba un precedente, una prenda para el porvenir. Poco me importaba que el acuerdo obtenido fuese exterior, impuesto y probablemente temporario. Sabía que tanto el bien como el mal son cosas rutinarias, que lo temporario se prolonga, que lo exterior se infiltra al inferior y que a la larga la máscara se convierte en rostro. Puesto que el odio, la tontería y el delirio producen efectos duraderos, no veía por qué la lucidez, la justicia y la benevolencia no alcanzarían los suyos. El orden en las fronteras no era nada, sino conseguía persuadir a ese ropavejero judío y a ese carnicero griego de que vivieran pacíficamente como vecinos. La paz era mi fin, pero de ninguna manera mi ídolo. Hasta la misma palabra ideal me desagradaría por demasiado alejada de lo real. Había imaginado llevar a su extremo mi rechazo de toda conquista, abandonando la Dacia. Lo hubiera cumplido de no haber sido una locura alterar radicalmente la política de mi predecesor. Más valía aprovechar lo más sensatamente posible las ganancias previas a mi reino y ya registradas por la historia. El admirable Julio Baso, primer gobernador de aquella provincia apenas organizada, había muerto de fatiga como yo mismo había estado a punto de sucumbir durante mi servicio en las fronteras sármatas, aniquilado por ese trabajo sin gloria, consistente en pacificar todo el tiempo un país al que se da por sometido. Ordené que le hicieran funerales triunfales, que de ordinario se reservaban a los emperadores. Aquel homenaje a un buen servidor oscuramente sacrificado fue mi última y discreta protesta contra la política de conquistas. Puesto que era dueño de suprimirla de golpe, ya no tenía motivos para denunciarla en alta voz. En cambio, se imponía una represión militar en Mauretania, donde los agentes de Lucio Quieto fomentaban la agitación, pero mi presencia inmediata no era necesaria. Lo mismo ocurría en Bretaña, donde los caledonios habían aprovechado el retiro de las tropas con motivo de la guerra en Asia para diezmar las insuficientes guarniciones fronterizas. Julio Severo se encargó allí de lo más urgente, hasta que la liquidación de los asuntos romanos me permitiera emprender aquel largo viaje. Muy bien, página 93. Aquí le dejamos y continuaremos en una siguiente emisión. Gracias por acompañarme. Espero que esto sea de su interés, de su agrado y de utilidad. Que pasen muy buenas tardes.